Bueno, mis queridos estudiantes del grado octavo D, en esta cuarta guía vamos a abordar tres temas fundamentales que son pasado continuo, presente continuo y los comparativos y los superlativos. Bueno, vamos a empezar entonces explicándoles en qué consiste el pasado continuo. Veamos aquí, el pasado continuo es un tiempo verbal que describe acciones que estaban siendo realizadas en un momento del pasado y al que se hace referencia que luego continuará. Es decir, aquella acción que yo realicé en el pasado, pero que quedó continuando de pronto porque otra actividad la interrumpió. Para formar el pasado continuo se utiliza el auxiliar to be, es decir, el verbo to be, y el verbo más la terminación ing que corresponde al gerundio. El verbo auxiliar to be está en pasado simple, pero ten en cuenta que el to be es un verbo irregular. Eso quiere decir que tiene dos formas de formar su pasado que ya en años anteriores o en temas anteriores ya se trabajó. La forma sería was, que la tenemos aquí, y la forma were. Recordemos que la forma was siempre va a trabajar con los pronombres I, ¿sí? Con los pronombres I, es decir, la primera persona, y con las terceras personas del singular que serían he, she, it. Recordemos eso siempre. Y la forma were siempre va a trabajar con los pronombres plurales, es decir, you, we y por último, they. Entonces, tenemos que para formar la forma afirmativa, la estructura sería un sujeto más la forma was o were, dado el caso de, dependiendo del sujeto que nosotros vayamos a emplear, más el verbo con el gerundio y un complemento. Aquí tenemos un ejemplo. They were going to the party. Estaban yendo a la fiesta. They were going to the party. Estaban yendo a la fiesta. ¿Cierto? They sería el sujeto. Aquí la forma que escogimos sería were. ¿Por qué? Porque they trabaja con were. Go sería el verbo principal más la terminación ing sería going. Y el complemento to the party, a la fiesta. En conclusión quedaría estaban yendo a la fiesta o ellos estaban yendo a la fiesta. La forma negativa sería el sujeto, nuevamente, más la forma was o were. Aquí vamos a agregar la negación not, ¿sí? Fíjense bien, not, más el verbo con el gerundio y un complemento. Veamos el ejemplo. They were not going to the party. Ellos no estaban yendo a la fiesta o no estaban yendo a la fiesta. Fíjense que también hay una forma contraída para trabajar la forma negativa. Sería they weren't, es decir, la forma were con la negación not y me da como resultado weren't. Que cuando hablamos del verbo to be en forma negativa también usamos esta forma. They weren't going to the party. Igual va a traducir no estaban yendo a la fiesta. Y por último, la forma interrogativa. La estructura de la forma interrogativa sería, aquí, ¿qué hacemos? Cambiamos de posición la forma del to be y el sujeto. Es decir, pasa de primero la forma del to be y luego el sujeto. Veamos, was, were, más el sujeto, más el verbo en gerundio y un complemento. Veamos el ejemplo. Were they going to the party? Were they going to the party? ¿Estaban yendo a la fiesta? ¿Estaban ellos yendo a la fiesta? Fíjense, were, ¿por qué? Porque estamos trabajando con they. They, que sería el sujeto, el go, que es el verbo principal, más la terminación ing que corresponde al gerundio, y por último el complemento to the party. ¿Estaban yendo ellos a la fiesta o estaban yendo a la fiesta? Igual quedaría de la misma forma. Aquí tenemos algunos ejemplos para aclarar un poco más la temática. Veamos. She was forgetting, she was hungry, but she started a fight. Dice, ella estaba olvidando que estaba enojada, pero él comenzó una pelea. Fíjense, ella estaba olvidando que estaba enojada, pero él comenzó una pelea o comenzó una pelea. ¿Cierto? Estaba ocurriendo una acción, pero fue interrumpida por otra acción ocurrida en el pasado. I met my new employer when we were traveling from Australia.
Conocí a mi nuevo empleador cuando estábamos viajando desde Australia. Conocí a mi nuevo empleador cuando estábamos viajando de Australia. They were improving the service. Estaba mejorando el servicio. Ellos estaban mejorando el servicio. He was trying to change their mind. Estaba intentando que cambiaran de opinión. Él estaba intentando que cambiaran de opinión. He wasn't, fíjense que aquí la forma está negativa. Paying enough. Él no estaba pagando lo suficiente. Espero que con estos ejemplos les haya quedado un poco más claro el pasado continuo o pasado progresivo. Continuamos ahora a manera de recorderis, a manera de repaso, el presente continuo. Recuerden que ya estos son temas que se trabajaron en años anteriores, sin embargo, pues no está de más volver a explicar. El presente continuo, como su nombre lo dice, es la acción que se realiza en este momento, ¿sí? Acciones que están ocurriendo en este momento, es decir, en el momento en que se está hablando. Ahora mismo yo estoy hablando. Ustedes me imagino que están escuchándome, ¿sí? Son acciones que se dan en este mismo instante. ¿Cómo se usa el presente continuo o cómo se forma? Se forma también con el verbo to be, pero esta vez en presente simple, es decir, con la forma am, is o are. Recordemos que el verbo to be en presente simple tiene tres formas. La forma am, que es para la primera persona, la forma is para las terceras personas y la forma are, para los pronombres en plural o los pronombres plurales, que serían you, we y they. Más el verbo principal en gerundio, al igual que en el pasado continuo. También se forma el verbo con el gerundio. Para la forma afirmativa, sujeto más la forma del to be más el verbo acabado en ing. Veamos este ejemplo. Estoy mirando el reloj de pared. I'm looking at the clock. Recordemos que podemos hacerlo en forma contraída. Él está escuchando las noticias. He's listening to the news. He's listening to the news. Continuamos ahora con la forma negativa. Sujeto más la forma del to be más la negación. Sujeto más la forma del to be más la negación. Si utilizo la forma am, la negación sería not. Si utilizo la forma is, puedo hacer esta forma contraída, isn't. Y si utilizo la forma are más el not, utilizo esta forma aren't más el verbo acabado en ing. I'm not eating chocolate. No estoy comiendo chocolates. We aren't drinking beer. No estamos bebiendo cerveza. We aren't drinking beer. No estamos bebiendo cerveza. La forma interrogativa sería forma del to be más el sujeto más el verbo acabado en ing. Aquí pasa igual que en el pasado continuo. Se cambian de posición estos dos elementos, es decir, la forma del to be pasa de primero y el sujeto de segundo, siendo que allá como el pasado la forma es was, were. Acá sería la forma am, is o are, dependiendo el sujeto que nosotros vayamos a utilizar. Para hacer preguntas, aquí está escrito, lo único que tienes que hacer es invertir el orden del sujeto y del verbo to be. Y aquí nada de contraer. Para contestar con respuestas cortas, solo tienes que poner el verbo to be en afirmativa o en negativa detrás del sujeto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Are they learning German? ¿Sí? ¿Están ellos aprendiendo alemán? No, they aren't. Fíjense, como la respuesta es negativa, yo debo complementar con el sujeto con el cual pregunté más la negación del to be. ¿Sí? No puedo dejar la respuesta solamente con no o con yes. Debo complementarla con el sujeto con el cual hago la pregunta, más si es afirmativa, pues con la afirmación, y si es negativa, con la negación. Veamos aquí el segundo ejemplo. Is she working? Yes, she is. ¿Está ella trabajando? Sí, sí está. Fíjense. Entonces, de esta manera, hemos explicado el pasado continuo y el presente continuo. Ahora pasaremos a explicarles
las actividades correspondientes a estos dos temas. Y más adelante les explicaré en qué consiste la formación de los comparativos y los superlativos. Bien, continuando con la explicación de las actividades, he aquí nuestra primera actividad. ¿Qué vamos a hacer en esta primera actividad? Vamos a completar las oraciones con la forma correcta del pasado continuo, más el verbo apropiado para cada oración. Y luego las vamos a relacionar con estas gráficas que observamos a nuestra derecha. Observemos que aquí están las oraciones formadas, pero nos hace falta colocarle. Acá sí sería la forma del to be más la terminación ing. Veamos aquí. She was dancing. Busquemos donde está la oración dancing, ¿cierto? Dance, vean, aquí está tachada porque ya se usó. Fíjense que solamente acá aparece dance. ¿Qué debo hacer yo en la oración? Debo colocar el verbo to be como auxiliar, pero en tiempo pasado, porque estamos hablando del pasado continuo, más el verbo, ¿sí? Con la terminación ing. Recordemos que los verbos terminados en e, cuando se le forma el gerundio, la e desaparece. Eso hay que tenerlo pendiente. Vamos entonces para la segunda oración. Para esta segunda oración debemos tener en cuenta que hay doble espacio, es decir, vamos a hacer dos oraciones en pasado continuo, pero teniendo en cuenta cuál de las frases que están aquí es la que más encaja. Y también observando las imágenes que tenemos a mano derecha. Veamos, debemos tomar como base por decirlo así, ciertas pistas que nos dé la oración para nosotros poder ubicar la imagen correspondiente. Aquí tenemos lake, lago. ¿Qué podemos hacer en un lago? Nosotros pensamos, podríamos nadar o podríamos pescar, pero la opción más correcta sería ¿cuál? ¿Cuáles creen ustedes? Pescar, ¿cierto? Entonces vamos a buscar aquí, dentro de esta sopa de letras, por decirlo así, buscar el verbo pescar, ¿cierto? Aquí está, fish. El verbo pescar es fish. Y aquí tenemos la negación not más el verbo sail, que es navegar. Entonces aquí sería he wasn't. Wasn't, ¿por qué? Porque está la negación. He wasn't sailing. Sailing, recordemos colocar el gerundio. Y acá sería he was fishing. He was fishing by the lake, ¿cierto? Y así, donde observemos una sola línea, ya sabemos que debemos buscar una sola palabra acá. Y donde observemos dos espacios, ya sabemos que por ende debe haber una negación y una afirmación. O una afirmación y una negación. Bueno, entonces de esa forma resolvemos nuestra primera actividad. Y pasamos a la segunda actividad. La segunda actividad es casi similar a la primera, solo que acá vamos a encontrar oraciones en forma interrogativa, como se pueden dar cuenta. Fíjense que aquí la segunda es interrogativa, la cuarta, la séptima, la 10, la 12, la 14, no sé si se me escapa alguna. Estas oraciones interrogativas ya sabemos que debe empezar primero con la forma del to be, sujeto, forma gerundio, más más el complemento, perdón. Bueno, aquí nuevamente nos dan una pista que es in the sun, en el sol. Entonces, ¿cuál sería esa oración que encajaría allí? A ver, ¿cuáles creen? Bueno, vamos a relacionar the sun, el sol, con burn, que este verbo es quemar, broncear, quemar. Entonces aquí diríamos, was he burning in the sun? ¿Estaba él bronceándose en el sol? ¿Cierto? Fíjense la primera, he wasn't, está negativa, he wasn't drinking, he was eating a sandwich. Él no estaba tomando, él estaba comiéndose un sándwich, ¿cierto? Entonces, es algo similar a la primera actividad, lo que vamos a desarrollar en esta segunda. La tercera actividad es un texto
que vamos a encontrar algunas oraciones en pasado continuo, ¿cierto? Vamos a hacer esta traducción a nuestro cuaderno empleando nuestro diccionario y a responder las preguntas que vienen a continuación.